Hola, buenas tardes. El día de hoy vamos a tener la segunda conferencia del ciclo de este semestre y tenemos el privilegio de contar con nosotros con el doctor Antonio Hernández Espriu. Leeré una lanza. El doctor José Antonio Hernández Espriu es ingeniero geólogo, egresado de la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Es posgraduado del Programa Internacional de Hidrología Subterránea de la Universidad Politécnica de Cataluña y es doctor graduado con la distinción Summa Cum Laude por la Universidad Complutense de Madrid en el área de hidrogeología ambiental. Se desarrolló durante 10 años como consultor, coordinando proyectos de ingeniería en ciencias de la tierra, geología aplicada, remediación de sitios contaminados, impacto ambiental y gestión, protección, análisis y manejo de aguas subterráneas. En el ámbito académico ha fungido como jefe del Departamento de Ingeniería Geológica y como jefe de la División de Ciencias de Ingeniería de la UNAM. Imparte las asignaturas relacionadas con aguas subterráneas y geología ambiental a nivel licenciatura y posgrado. Funge como profesor titular B de tiempo completo, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 1, y de la Academia de Ingeniería. Sustenta el premio Coolest Paper of the Year Award 2015, otorgado por la International Association of Hydrologists, y el reconocimiento de distinción Universidad Nacional para Jóvenes Académicos en el área de docencia en Ciencias Exactas 2015. En 2017 fue investigador visitante del Bureau of Economic Geology de la Universidad de Texas en Austin, con financiamiento de la DEGAPA y del programa Fulbright Fellowship para investigadores consagrados. Ha publicado diversos artículos en revistas científicas contenidas en el Journal Citation Reports, como Hydrology Journal, Journal of Hydrology, Groundwater, etc. Ha presentado más de 50 trabajos en foros académicos nacionales e internacionales. Actualmente es el coordinador académico del Grupo de Hidrogeología de la Facultad de Ingeniería. Sus líneas de investigación se centran en la evaluación cuantitativa de acuíferos, interpretación avanzada de pruebas en pozos y análisis del nexo agua-energía en empleos no convencionales de hidrocarburos. Le agradecemos al doctor Hernández Espriu por aceptar esta invitación. Gracias. Adelante. Muchas gracias, muy amable. Bueno, buenas tardes a todos. ¿Me escuchan bien? Gracias por asistir, les agradezco mucho su tiempo para escuchar esta ponencia. Muchas gracias a Aldo y a Josué por la invitación de este ciclo de conferencias de nuestra División de Ingeniería en Ciencias de la Tierra y les agradezco a todos su participación. Bueno, vamos a platicar sobre un tema interesante y los usos de agua para extraer shale gas o shale oil en yacimientos no convencionales en el noreste del país. Esto representó mi investigación sabática. Parte la realicé en México y parte la realicé en la Universidad de Texas en Austin, en el Buró de Geología Económica, y desde hace ya 3-4 años hemos desarrollado un grupo de trabajo interdisciplinario en este tema del análisis del nexo agua-energía, contando con los diferentes integrantes. Saúl Arciniega es estudiante de doctorado, creo poder presumir que es la primera tesis doctoral que sale de la UNAM de este tema. Después Adrián Pedroso Acuña, investigador del Instituto de Ingeniería, recientemente nombrado director general del IMTA, también colabora. Agustín Breña Naranjo, que también Adrián se lo llevó al IMTA, pero también colabora en este tema. Sergio Macías Medrano, quien colabora con nosotros haciendo el análisis espacial y los sistemas geográficos de información de todo lo que ha relacionado con este tema, y algunos investigadores de la Universidad de Texas como Britt Scannon, Brad Wallower, Jean-Philippe Nicot y Michael Young. Somos el grupo de trabajo en este aspecto. Este es un proyecto financiado por Fulbright, una de las becas que recibí para poder realizar la estancia de investigación, junto con la de GAPA, a quien agradezco también el financiamiento, y un tercer programa que se llama el programa Matías Romero, que coordina entre la Universidad de Texas en Austin y la Secretaría de Relaciones Exteriores. La siguiente, por favor. Bueno, vamos a platicar sobre este tema. Martín me decía al inicio de la plática, oye, si no contestas la pregunta, me voy.
Entonces, para los que se aburran o las que ya quieran irse y quieren que conteste de una vez la pregunta si el fracturamiento limitará el agua, pues lo más seguro es que sí, que el fracturamiento hidráulico sí va a limitar el agua, particularmente en el noreste del país. La situación va a cambiar diametralmente si se llega a explotar primero las cuencas de Veracruz, donde se tiene una gran cantidad de agua de lluvia y agua superficial, pero en este caso creemos que sí puede haber un límite. Entonces, ya que está ponemos la pregunta. Ahora, ¿por qué? Eso, ahí sí te tienes que quedar. Lo siento. Bueno, vamos a platicar sobre algunas generalidades del fracturamiento hidráulico, sin entrar en mucho detalle porque el tiempo es muy corto. Platicaremos sobre los consumos de agua en plays no convencionales y cuál es la problemática asociada. Y directamente entraremos en materia con los objetivos y métodos, los resultados y algunas conclusiones derivadas del proyecto. Bueno, el primer mensaje que siempre quiero dejar bien claro es que el fracturamiento hidráulico es un tema bien polémico, ¿no? Es un tema muy polémico en donde necesitamos meterle ciencia al asunto del fracturamiento hidráulico. No podemos tomar partido de los proenergéticos. Yo trabajo en Pemex, yo trabajo en la CNH, yo trabajo en la CRE y por dogma de fe automáticamente estoy a favor de los yacimientos no convencionales porque representan riqueza petrolera que hay que extraer. Ni tampoco el otro aspecto en donde pues el fracturamiento hidráulico representa una actividad absolutamente agresiva contra el medio ambiente y vamos a prohibir absolutamente cualquier pozo para fracturamiento hidráulico. Hay que tomar una postura basada en ciencia y por retomo uno de los títulos que publicó uno de los colaboradores, Jean-Philippe Nicot, sobre que todo lo que tenga que ver con fracturamiento hidráulico hay que considerarlo desde el punto de vista de la ciencia. La siguiente. Bueno, todos sabemos, ya hemos estado muy acostumbrados aquí como personas interesadas en ciencias de la Tierra, estamos acostumbrados a platicar, a escuchar, a saber sobre el potencial de shale gas o shale oil que existe en el mundo. El potencial es bastante grande. Todas las zonas que se encuentran en rojo y en café son cuencas gasíferas o cuencas aceitíferas donde es posible explotar, extraer este tipo de yacimientos no convencionales. Entonces, pues vemos que en general 41 países tienen recursos no convencionales, distribuidos en 95 cuencas y 137 plays. México es un país muy importante para fines de reservas técnicamente recuperables de este tipo de yacimientos. México está catalogado, de acuerdo a la EIA, que es la Energy Information Administration, está catalogado como el 6º país a nivel mundial en riquezas de este tipo de recursos recuperables en el mundo. Sin embargo, es de hacer notar un primer dato. Pese a la enorme cantidad de potencial a nivel mundial que existe de shale gas, solo 4 países explotan este tipo de yacimientos a nivel comercial. Y es una primera pregunta que nos hacemos. ¿Por qué si existe un potencial tan grande a nivel mundial? ¿Por qué nada más Estados Unidos, Canadá, China y muy recientemente y de manera más discreta Argentina empieza a explotar este tipo de yacimientos? Y revisando, platicando con expertos realmente del tema, pues seguramente hay 2 argumentos en torno a la respuesta de la pregunta que acabo de formular. La primera es una situación económica. Explotar este tipo de yacimientos es caro. El precio de equilibrio puede rondar del orden de 55, $50 el barril. Quiere decir que hasta hace muy poco entramos a la ventana económicamente recuperable de este tipo de yacimientos. Entonces, la primera argumentación es caro explotar este tipo de yacimientos. Y la segunda argumentación es ambientalmente es agresivo. Eso no lo podemos ocultar, ¿de acuerdo? Por supuesto que la extracción o la explotación de cualquier recurso natural, el que me digan geotermia, agua, petróleo, implica daños al ambiente. Tenemos que generar siempre un equilibrio como ingenieros en ciencias de la Tierra sobre qué nos conviene, qué tanto podemos explotar y qué tanto debemos proteger el medio ambiente. Pero yo en lo particular, con lo que he estudiado en este tema, pues el fracturamiento hidráulico sí genera daños ambientales importantes. Y uno de ellos está relacionado con los altos consumos de agua relacionados con este tipo de extracciones. Se requiere mucha cantidad de agua para extraer, para fracturar este tipo de pozos. Bueno, uno de los campeones a nivel mundial
de la explotación de yacimientos no convencionales es sin duda alguna Texas. Texas desde finales de los 80s, principios de los 90s, ya lleva más de 25, 30 años de experiencia explotando este tipo de yacimientos, conoce muy bien las ventajas, las limitaciones y todo lo que hay en torno en este tipo de plays. Básicamente inició Texas explotando el play Barnett, que es un play central bastante grande, que fue el primer play que se explotó a nivel mundial de manera comercial. Posteriormente se encuentra un play, digamos, que coexiste con el estado de Luisiana. Después se encuentra el play Eagle Ford, que es la razón de nuestro estudio, y es un play particularmente importante para nosotros porque es un play transfronterizo con el noreste de México. Y después se encuentra el que está catalogado en este momento como el play con mayores reservas a nivel mundial no convencional, que es la cuenca pérmica o la Permian Basin. Estudios geológicos del Buró de Geología Económica indican que este play tiene 12 yacimientos sobrepuestos uno sobre otro y representa una potencialidad enorme. Gran parte de las inversiones norteamericanas se están centrando actualmente en el estudio, caracterización y explotación de la Permian Basin. Bueno, la Eagle Ford es un play relativamente joven que está muy bien sectorizado o discretizado. Tiene una banda de extracción de aceite, tiene una segunda banda de extracción de gas húmedo o condensado y tiene una tercera banda de producción de gas seco. Está muy bien sectorizado. De hecho, es mucho más rico el play Eagle Ford en aceite. Es incorrecto decir que el Eagle Ford es un play de shale gas. Más bien es un play de aceite. Bueno, tenemos algunos problemas técnicos que vamos a la anterior. Muchas gracias. Bueno, es un play joven, es un play que inició su explotación apenas en 2008, 2009. Entonces tenemos 10 años, 11 años explotando el play Eagle Ford. Y actualmente el play Eagle Ford produce del orden de 1 millón de barriles diarios. Es decir, ya muy cerca de la producción de México, que es del orden de 1.7, 1.8 millones de barriles diarios. Entonces, solamente el play Eagle Ford se acerca mucho a la producción de México. Como les decía, inició su explotación en el 2008 con apenas 30 pozos, que eran pozos entre caracterización, de exploración, de estudio. Y vale la pena destacar que este play empezó a tener un desarrollo impresionante, consistente con la alza del precio de los hidrocarburos. En 2013 ya se tenían contemplados, fíjense el crecimiento, de 32 pozos en 2008 a 8.300 pozos en 2013. Posteriormente a cerca de 11.000 pozos en 2014 y actualmente el último conteo es que se tienen del orden de 18.000 pozos perforados y ya 2.000 nuevos permisos. Entonces, pues estamos en números cerrados hablando de que el Eagle Ford tiene del orden de 20.000 pozos. Solamente este play. Si sumamos los pozos de aquí, de allá, de por acá, pues posiblemente Texas esté rondando el millón de pozos petroleros. ¿De acuerdo? Bueno, entonces pues es importante estudiar este tipo de yacimientos y una de las preguntas que nos hemos hecho es, bueno, si esta agresividad en el desarrollo del lado norteamericano del Eagle Ford se llegara a mostrar en la parte mexicana, sin que legislativamente se pueda o no, simplemente es una pregunta académica, pues ¿qué nos esperaría en términos de los consumos de agua? Y ese es el motor que nos lleva a realizar esta investigación a nosotros, y pido de antemano una disculpa a los ingenieros petroleros y a los que se dedican a este tema. No nos interesa mucho si hay un rendimiento económico, si es explotable este tipo de yacimientos, si la recuperación de hidrocarburos, eso no nos interesa. Lo que nos interesa a nosotros es la protección de los recursos hídricos. El agua se va a ver favorecida o desfavorecida si se llega a iniciar la explotación de yacimientos no convencionales, ¿no? Esta pregunta, por supuesto, que le hicimos antes de la 4T. Ahora ya hemos escuchado a nuestro presidente varias veces, pues que esto no se va a explotar, pero de repente sale la secretaria de Energía y dice, no, pues sí, siempre sí se va a explotar, y la CNH está de izquierda a derecha y de derecha a izquierda y no se sabe, ¿no?, qué va a pasar. Entonces, pero bueno, como lo que nos rige es el interés científico y académico, pues nosotros nos seguimos formulando estas preguntas de investigación. La siguiente. Bueno, ¿cuál es la problemática asociada? La problemática asociada es que la formación Eagle Ford es un play transfronterizo. No hay muchos plays transfronterizos y particularmente este play transfronterizo entre Estados Unidos y México tiene características muy contrastantes. En Estados Unidos es un play, como vimos, ultra desarrollado y por lo tanto muy estudiado, y en México apenas tenemos una veintena de pozos de exploración.
Entonces, por un lado, se conoce muy bien el PLEI en Estados Unidos y por otro lado no se conoce también en México. Otra problemática asociada al término que hemos acuñado como nexo agua-energía, y particularmente energía no convencional, es que la mayoría de la literatura en efecto ya reporta mucho los consumos de agua que se utilizan para explotar este tipo de yacimientos, pero se reportan consumos de agua en PLEIs que se encuentran altamente desarrollados, en PLEIs que ya están explotados desde hace muchos años, y muy poquito se ha publicado sobre los PLEIs que prácticamente no se han desarrollado. ¿Qué pasa con los PLEIs en estado de exploración? No hay muchas proyecciones a nivel mundial que hablen sobre cuánta agua se podría necesitar para explotar un PLEI que posiblemente en el mediano o en el largo plazo se necesite explotar. Bueno, otra cuestión que se ha analizado de manera muy detallada, y esto lo publicó Scanlon en el 2014, es que hay una correlación muy buena entre la producción y el agua necesaria en PLEIs no convencionales. Esta raya, esta línea en rojo, en azul, es el agua necesaria para explotar el PLEI Eagle Ford, y la línea en negro es la producción petrolera. Entonces hay una correlación perfecta. Si quieres extraer más hidrocarburo no convencional, necesitas más agua. Hay un nexo perfectamente correlacionable entre el consumo de agua y la producción de hidrocarburos, y esta es una lección muy importante, sobre todo para los estudiantes de ingeniería petrolera y de ingeniería geológica afines al área, que a mediano plazo o largo plazo van a tener que gestionar este tipo de situaciones. Ténganlo en mente, se requiere agua y hay una correlación perfecta entre el consumo de agua y la producción de hidrocarburos. Bueno, con este background nosotros decidimos tener dos principales objetivos. El primero de ellos fue pues analizar las potenciales, porque debe verse así, las posibles, las potenciales limitaciones de agua en la Eagle Ford del lado mexicano, considerando algunos escenarios hipotéticos de explotación de shale gas. Ese es el primer objetivo del proyecto que perseguimos, y el segundo objetivo es, ya con alcances más científicos, desarrollar una metodología pues que se pueda aplicar incluso a nivel mundial en PLEIs no convencionales que cumplan este tipo de características, para decir, oye, yo tengo por ahí en algún lugar del mundo un PLEI sin desarrollar que se va a explotar en el mediano plazo y quiero analizar lo mismo que ustedes están analizando, qué limitaciones posibles de agua puede haber, pues cómo le podemos hacer. Entonces, el segundo objetivo es haber desarrollado una metodología con alcances, creemos, un tanto cuanto mundiales. La siguiente. Gracias. Bueno, en cuanto a antecedentes científicos, hay muy poco. Hay particularmente dos estudios o dos artículos publicados. El primer artículo publicado se publicó justo cuando yo estaba realizando la estancia en la Universidad de Texas en Austin, y fue como un balde de agua fría, ¿no? Porque tú te vas con un proyecto y dices, voy a ser el primero en realizar esto, y juntas a gringos y juntas a mexicanos, y me acuerdo que fui por mi café, regreso y veo un correo electrónico de JP Nicot diciendo, mira, Toño, ya publicaron tu idea, ¿qué vamos a hacer? ¿No? Entonces, pues es como un balde de agua fría, y dices, chin, ¿y ahora qué voy a hacer los últimos 7 meses que me restan? Y con todo el dinero de Fulbright, y tengo que publicar, y hay 8 personas involucradas en un proyecto que ya está publicado, ¿no? Después, afortunadamente, leímos el artículo y nos dimos cuenta que el artículo, pues la verdad, no estaba tan bueno. Carlos Galdeano es un estudiante de doctorado de Michael Weber, un líder en UT en la parte del nexo agua-energía. Pero fíjense, estos son sus resultados. Sus resultados son que dicen, básicamente, aquí se encuentra la cuenca de Sabinas y de Burgos y la plataforma Burro Picachos. Y entonces aquí lo que señala es, estos manchones en azul que aprecian ver, pues son las zonas donde se tiene 80% de disponibilidad de agua, y son las zonas donde se pueden explotar yacimientos no convencionales. Esa es la conclusión a la que llegan. Es una conclusión muy atrevida, muy grande. El detalle es muy poco, ¿no? Digamos, pues esto cómo lo puedo trasladar para fines de gestión. Y además, revisando el estudio, pues nos dimos cuenta que Galdeano utiliza criterios de disponibilidad de agua basados en la Conagua, publicados por la Conagua, que a su vez están basados en una fórmula muy sencilla en hidrología que se llama la fórmula racional, que es básicamente, Adriana se ríe porque sabe las limitaciones de la fórmula racional, y es básicamente pues el agua disponible es igual al área de la cuenca por el escurrimiento
crecimiento, por la precipitación, etcétera, y eso tiene muchas limitaciones a nivel actual. Entonces dijimos, utilizaron la fórmula racional, quiere decir que lo podemos criticar, ¿no? Posteriormente hay un segundo trabajo. Este sí es muy bueno, y es un artículo publicado, es un trabajo publicado por el World Resources Institute, que tiene un proyecto en donde quiere sacar indicadores de estrés de agua subterránea y superficial a nivel mundial. Y entonces publica los indicadores de estrés de agua superficial, en donde se ve que hay un índice de estrés bajo, moderado, alto. Cada color implica un índice de estrés de agua superficial y de agua subterránea. ¿Qué es lo que vemos? Que el índice de agua superficial está muy detallado, pero seguramente en su presupuesto no consideraron la contratación de hidrogeólogos, porque todo este manchón en grises no data. Entonces volvimos a respirar porque dijimos, en esta zona se va a utilizar agua subterránea, no tanto superficial, porque la lluvia es del orden de 350 a 400 milímetros y el agua subterránea representa la principal fuente de agua en la zona. Entonces seguramente el fracturamiento hidráulico va a utilizar como principal fuente de agua el agua subterránea, no la superficial. Y pues esto sí lo estamos retomando nosotros en nuestro estudio, y lo que hicimos, les adelanto un poquito, es diseñar un nuevo índice de estrés de agua acoplando el índice superficial y el índice subterráneo. La siguiente. Bueno, esta es la zona de estudio. La zona de estudio está determinada, o sea, este análisis de disponibilidades o de limitaciones de agua lo desarrollamos entre la cuenca de Sabinas, la plataforma Burro-Picacho es la cuenca de Sabinas y la cuenca de Burgos. Aquí se encuentran los plays de Texas, el Barnett, la Permian Basin, la Eagle Ford, Haynesville, etcétera. Y aquí se encuentra la distribución de los casi 20,000 pozos de la Eagle Ford. En estos puntitos de acá son pozos que ha explorado o perforado Petróleos Mexicanos, que son pozos enteramente de exploración, no son pozos que se encuentren en producción en este momento. Y estos poligonitos en verde, pues seguramente ya sabrán qué son los polígonos que tiene la Comisión Nacional de Hidrocarburos determinado para explotar yacimientos no convencionales en su plan quinquenal que publicó 2015-2019. ¿De acuerdo? Entonces, la idea fue tratar de sacar limitaciones o análisis de disponibilidades de agua en cada uno de los bloques de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, que es un trabajo un poco más detallado de lo que publicó Carlos Galdeano. Bueno, para ello seguimos una metodología que se expresa en esta diapositiva. Lo primero que hicimos es, oye, pues si queremos hacer un análisis de los consumos de agua, necesitamos hacer como punto número A una estadística de los consumos de agua actuales en la Eagle Ford. ¿Cuánto es el consumo de agua de la Eagle Ford? ¿Cuánto está consumiendo la Eagle Ford por play, por pozo, por metro de lateral, etcétera? Entonces, consultamos dos bases de datos. Una base de datos que es abierta, que se llama FracFocus. Cualquiera de ustedes puede googlear FracFocus y bajar los consumos de agua relacionados con los pozos petroleros en Estados Unidos. Pero es una base de datos limitada, que solamente tiene registro hasta el 2012 y que no tiene muchos datos. Y pudimos tener acceso a una base de datos que se llama IHS, que es una base de datos privada que cuesta nada menos y nada más que del orden de $1 millón anuales el acceso. Es una base de datos carita. ¿Pero qué tiene? Pues tiene todos los datos de producción de todos los pozos petroleros de Estados Unidos y Canadá, pozo por pozo. Entonces tiene la profundidad, tiene el corte litológico, tiene el registro geofísico de pozo, tiene la profundidad de laterales, los consumos de agua, los químicos que se utilizaron, las concentraciones de los químicos, todo lo que tiene que ver con la información que se genera en cada pozo petrolero, la tiene esta base de datos. Entonces, pues tuvimos que echar mano de minería de datos y de análisis robustos de minería de datos para poder analizar estas bases de datos tan grandes. Con esto analizamos los consumos de agua por pozo, el volumen total de agua, los consumos de agua por ventanas de producción, los consumos de agua por tramos laterales, un montón de cosas. Posteriormente, ya que teníamos la estadística más o menos clara, empezamos a generar análisis de estrés de agua en la formación Eagle Ford, acoplando una recarga mundial publicada en un trabajo de Dole
con extracciones locales publicadas por la Conagua en su base de datos REPDA, y generamos un índice de estrés de agua subterránea, que ahorita les platico cómo va a ser, un índice de estrés de agua superficial. Este es el publicado por el World Resources Institute, o sea, de la lámina anterior tomamos enteramente el índice de agua superficial. Esto lo transformamos a un índice numérico y acoplamos estos dos índices para generar un índice de estrés de agua, de agua total. Y con esto generamos la línea base, es decir, la disponibilidad de agua superficial y subterránea previo a las extracciones, ¿de acuerdo? Y una vez que teníamos ese análisis, esto se hizo de esta manera, acoplamos, aquí se encuentra el índice de agua subterránea, el índice de agua superficial, hicimos un mapa matriz, combinamos los índices y volvimos a reclasificar un conteo de puntos para generar variaciones espaciales. Lo que más trabajo nos costó dilucidar fue decir, ya que tenemos la línea base, pues ahora necesito un número de pozos posibles que se van a explotar o a perforar para poder asignar estos volúmenes al número de pozos. Entonces, pues esto es un dato muy complicado de saber. ¿Cuántos pozos se van a perforar en la Eagle Ford? Yo creo que ni el ingeniero petrolero o el ingeniero geólogo más estudiado en el tema podría decirnos. Entonces, lo que nos pareció más sensato fue volver a generar escenarios de manejo con base en una estadística. Oye, ¿qué pasa si como escenario 1 se explota en México el equivalente al cuartil número 25? ¿De acuerdo? Al primer cuartil. O sea, ¿qué pasa si explotamos, digamos, en otras palabras, el equivalente a una tasa de explotación del 25% de la formación Eagle Ford en Texas? ¿Sí queda claro? Ahora, como escenario B, ¿qué pasa si explotamos el equivalente a la media? Ahora, ¿qué pasa si explotamos el equivalente al 75%? ¿Y qué pasa si explotamos exactamente el máximo? ¿Sí queda claro? De manera que nos pareció muy sensato generar 4 escenarios de manejos que estamos llamando el A, el B, el C y el D. Y una vez que teníamos estos escenarios de manejo, teníamos los números aproximados de pozos, y con eso y con la estadística dijimos, pues se van a explotar tantos números de pozos, pues les asignamos el volumen que calculamos en la estadística. El índice de agua subterránea lo calculamos como el cociente, que esto es algo muy aceptado en la literatura, como el cociente del caudal entre la recarga. Si este cociente es igual, pues quiere decir que la recarga y las extracciones son iguales, ¿cierto? Entonces, un cociente de 0 a 1 indica condiciones de sustentabilidad hidrogeológica, un cociente donde tengo las extracciones mayores a la recarga, es decir, donde el cociente es mayor a 1, tengo condiciones de poca sustentabilidad. Entonces, con ese tipo de indicadores fuimos jugando. La siguiente, José, por favor. ¿Cómo calculamos la recarga? Bueno, la recarga es otro tema que los que se dedican a este noble negocio del agua saben que es complicadísimo obtener. Afortunadamente pudimos acceder a un artículo publicado por Petra Doll. Petra Doll es una líder de grupo de la Universidad de Frankfurt que tiene publicado este tremendo paper en Geophysical Research Letters y que tiene publicado toda la recarga media anual del mundo mundial. Y afortunadamente lo tiene en un sistema compatible con un sistema geográfico de información. Entonces lo único que hicimos en lugar de rompernos la cabeza fue bajar los datos de México para una serie de tiempo de 1980 a 2014 y estimar la recarga de esa manera, ¿de acuerdo? Tratar de hacer unos estimados de la recarga es muy complicado. Para que se den los alcances de este trabajo le valió a Petra Doll el premio Henry Darcy, que es el premio más importante que se da en Europa para los hidrogeólogos e investigadores. Entonces, pues es un trabajo realmente competente y realmente importante. Bueno, vamos a los resultados. Primero, los consumos de agua. ¿Cuánto se consume? Bueno, en esta primera gráfica vemos que hicimos un análisis, se me olvidó decir, para los 3 años 2015, 2016 y 2017. Toda la estadística fue para 2015, 2016 y 2017. Analizamos, por ejemplo, que los consumos de agua, pues, por ejemplo, en el 2015 fueron del orden de 70 millones de metros cúbicos. En el 2016 los consumos de agua bajaron mucho a 50 y después volvieron a repuntar. ¿Por qué bajó el consumo de agua a nivel de play en la Eagle Ford de 2015 a 2016? Pues porque bajó el número de perforaciones, la caída del precio de los hidrocarburos. El precio de los hidrocarburos cayó, se dejaron de perforar, en lugar de 3,000 pozos, pues casi 1,000 y feria de pozos, y eso disminuyó el consumo de agua a nivel de play.
Entonces, pues una lección que era más que obvia es que el consumo de agua, por supuesto, tiene una relación directa con el número de pozos a nivel de play. Eso a nivel de play. A nivel de pozo, ¿qué sucede? ¿Cuántos son los consumos de agua a nivel de pozo? Pues aquí generamos un histograma con todos los pozos, obtuvimos una distribución de Pearson número 3 con un sesgo y más o menos aquí en este box plot podemos ver que en 2015 los consumos de agua por pozo eran del orden de 25,000, 30,000 metros cúbicos por pozo, es decir, 30 millones de litros. 30 millones de litros consume un solo pozo de fracturamiento hidráulico. ¿En cuánto tiempo? Se preguntarán, pues en 4 días, en 5 días, en 7 días, un solo pozo. ¿De acuerdo? Pero ven que para el 2016 la mediana subió y para el 2017 la mediana subió. Entonces una pregunta que nos llamó la atención es decir, oye, ¿cómo tenemos menos pozos y tenemos menos consumo de agua a nivel de play, ¿verdad? Pero a nivel individual, cada pozo está consumiendo más agua. Entonces dijimos, vamos a abrir nuestra ventana, tal vez estamos sesgados en estos 3 años. Y ya que teníamos la base de datos de IHS, dijimos, pues vamos a analizar para todo el periodo de producción. Y aquí vemos los box plots que graficamos desde el periodo de inicio de producción 2009 a 2017. ¿Qué es lo que estamos viendo? Que los consumos de agua por pozo siempre van para arriba. Siempre van para arriba. Y esto es algo que lo cotejamos, por ejemplo, en el Permian Basin y también es una realidad. Por supuesto que el consumo de agua acumulado, que es esta línea, va disminuyendo porque otra vez tenemos menos pozos. Pero a nivel individual, cada pozo va consumiendo más agua. Y esta es una lección bien importante para México. Si vamos a explotar la formación Eagle Ford y otras formaciones no convencionales, para los primeros 2 años, los pozos consumirán una cierta cantidad de agua, pero 5 o 10 años después, vamos a necesitar más agua por pozo. Entonces esta es una lección importante. Fíjense bien, aquí tenemos todos los estadísticos. Tenemos el número de pozos por año y los consumos de agua, la media, la desviación estándar, la mínima, los cuartiles, etcétera. Por ejemplo, ya estamos ahorita en 2017 en casi 37,000 metros cúbicos por pozo. 37 millones de litros por pozo. Se perforaron en 2017 1,206 pozos. Entonces es un consumo de agua relevante, importante, que de dónde va a salir si queremos explotar los yacimientos no convencionales en México. Va a salir de agua salada, de agua superficial, de agua salobre, de agua subterránea, de agua de lluvia, de agua reclamada, de agua reciclada, o de una combinación de todos, o de ninguno, o qué onda. La siguiente. Bueno, después también nos hicimos una pregunta interesante. ¿Se acuerdan que les mostraba que la Eagle Ford tiene bandas de producción? Una banda de aceite, una banda de gas condensado y una banda de gas seco. Los consumos de agua son iguales en cada una de las bandas de producción, es decir, los pozos consumen igual cantidad de agua si el pozo es de gas seco o de gas húmedo o de aceite, y la respuesta es no consumen igual. Aquí tenemos los histogramas y los box plots por cada una de las zonas de producción, y lo que vemos, por ejemplo, en este box plot, los verdes son aceite, los amarillitos son wet gas, es gas húmedo, y los rojitos son gas seco, y lo que vemos es que la mediana de los consumos de agua que más consume son los pozos de aceite. Entonces se consume más agua para fracturar pozos no convencionales en aceite que en gas. Como no sabíamos bien si estábamos haciendo las cosas de manera adecuada, corrimos un análisis ANOVA y un HSD y calculamos los p-values o los valores de probabilidad, considerando una probabilidad límite de 0.001, 2 grados de libertad y 95% de intervalo de confianza, y sí llegamos a la conclusión de que hay diferencias estadísticamente significativas en los consumos de agua, debido a que el p-value es menor a la probabilidad límite, pero no hay estadísticamente un criterio que nos determine que hay diferencias entre las dos zonas de gas seco y de gas húmedo. Es decir, las zonas de gas consumen indistintamente agua, pero las zonas de aceite sí consumen más agua. Aquí tendríamos que hacernos la pregunta, ¿qué tipo de play vamos a encontrar en México? ¿Vamos a encontrar un play más gasífero o más aceitífero? Creo que yo no puedo responder esa pregunta, pero no soy experto en geología petrolera. Me parece que el play Eagle Ford está más hacia el lado de la ventana de gas que de aceite, y eso serían un poco de buenas noticias para nosotros, porque se consumiría un poco menos, pero tampoco mucho menos, ¿no? Como 5,000, 6,000 metros cúbicos menos. La siguiente.
Bueno, hicimos una correlación, esta gráfica es complicadita, pero básicamente hicimos una correlación de las dos bases de datos, porque también una pregunta que nos hicimos es, oye, ¿las dos bases de datos son igualmente confiables, sí o no? Entonces llegamos a conclusiones interesantes. Fíjense, estos son los histogramas y las probabilidades de distribución de cada una de las variables, y por ejemplo, algo que pensábamos de antemano que iba a haber una correlación es, esta variable mide la profundidad vertical de los pozos y esta variable la cantidad de agua. Entonces nosotros sí pensábamos que había una correlación entre la profundidad vertical y los consumos de agua, pero en realidad no hay ningún tipo de correlación. El coeficiente de Pearson es bajísimo, ¿de acuerdo? ¿Cuándo sí hay una correlación? Cuando graficamos la profundidad de los tramos laterales. Cuando graficamos la profundidad de los tramos laterales contra los consumos de agua, sí encontramos una correlación. Aquí con un coeficiente de Pearson de 0.56, tampoco es muy bueno. Entonces dijimos, tenemos que meter en el análisis correlaciones o análisis no con la profundidad vertical de los pozos, sino con los tramos laterales. Es muy lógico, porque en los tramos laterales u horizontales es donde se lleva a cabo el proceso de fracturamiento hidráulico, no en la parte vertical. La siguiente. Entonces, pues nos dimos a la tarea de analizar la variabilidad espacial de los tramos laterales. Entonces, esto que ven aquí son todos los tramos laterales de los pozos, de los 18,000 pozos de la formación Eagle Ford. Aquí, por ejemplo, vemos en un zoom cómo se encuentra la distribución de los laterales. Ven que tenemos una línea en punteada y una línea en continua, ¿verdad? La línea en punteada es una línea que interpretamos nosotros como una línea donde no se llega a la horizontalidad, donde empieza a haber un desvío de la parte vertical a la parte horizontal, pero tenemos una desviación que no llega a la horizontalidad. ¿Por qué nos interesaba estimar la horizontalidad? Porque justo en el tramo horizontal es donde se lleva a cabo la práctica de fracturamiento hidráulico, ¿de acuerdo? Y después, pues simplemente por diversión, dijimos, ahora vamos a sectorizarlo por profundidad, y lo que vemos de manera muy interesante es que los pozos están orientados, están perforados de manera lateral hacia el suroeste, ¿lo ven? Todos estos pozos están orientados hacia acá, y los pozos se van profundizando mientras nos acercamos a la costa, lo que quiere decir que la formación está abusando en dirección a la costa. ¿Ok? Bueno, también hicimos un análisis del uso de agua normalizado por la distancia de lateral y llegamos a una conclusión importante, aunque que aproximadamente la mediana implica que se consumen, fíjense el dato, 25 metros cúbicos por metro de lateral que se va perforando. Entonces este es un dato interesante porque para México nos permite extrapolar y decir, sin importar que el lateral de los pozos en México vayan a tener 1 kilómetro, 2 kilómetros o 3 kilómetros, en general en el Playa Eagle Ford de Texas se consumen 25 metros cúbicos por metro de lateral que se va perforando. ¿De acuerdo? La siguiente. Y después pues quisimos hacerlo más sexy y entonces pues graficamos esto en 3D. Esta figura, yo creo que, como dije en mi plática pasada, ni Obama tiene esta figura. Entonces, bueno, pues aquí se ve exactamente lo mismo, se ve la distribución de los pozos, quiere decir que podemos reconstruir pozo por pozo dónde está su tramo vertical, dónde está su tramo lateral, qué profundidad media tiene, y pues lo que vamos viendo es lo que les platicaba aquí, ¿no? En esta sección CC', vamos viendo que los pozos se van profundizando desde este sector a este sector, lo que indica que la formación va abusando hacia el Golfo. La siguiente. Bueno, con relación al estrés hídrico, que es el objetivo de la investigación, hicimos la línea base. Esto es antes de la extracción de shale gas. Y lo que dijimos fue, pues esta es la disponibilidad por bloque de la CNH de índice de agua superficial, de índice de agua subterránea y de índice total, ya acoplando los dos índices, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que vemos? Pues vemos más rojos y más amarillos en este sector, ¿no? Lo que nos indica de manera semi-cuantitativa, de manera muy clara, que hay menos disponibilidad de agua superficial que de agua subterránea. ¿Estamos de acuerdo? Hay un poco más de disponibilidad de agua subterránea. De hecho, la Comisión Nacional del Agua
establece que varios de los acuíferos en esa zona tienen una disponibilidad positiva, particularmente el acuífero de Allende Piedras Negras, que bueno, dicho sea de paso, yo he seguido mucho la disponibilidad del acuífero Allende Piedras Negras y la Comisión Nacional del Agua publicó en 2014 una disponibilidad positiva de 74 millones de metros cúbicos, 74 millones de metros cúbicos. Y la última disponibilidad que se publicó en la Comisión Nacional del Agua hace como un año, pues bajó a 14 millones de metros cúbicos, de la nada, de la noche a la mañana. Pues agua de papel, ¿no? Es decir, no sabemos si esto sea cierto. Una de las hipótesis que teníamos pensando mal es, oye, no vaya a ser que ese déficit de 74 a 14 era el agua que querían para el fracturamiento hidráulico. Ay, ay, ay. Bueno, eso ya es pensar de manera muy porril, pero pues puede darse, ¿no? Entonces, bueno, aquí se encuentra la disponibilidad de agua para cada uno de los bloques. Y como les decía, en la metodología hicimos escenarios de gestión. Este escenario de gestión es considerar el escenario B, es decir, ¿qué pasa si explotáramos la media de lo que está explotando la formación Eagle Ford? Ahorita les voy a enseñar los números. Pues así quedaría la disponibilidad de agua subterránea y así quedaría la disponibilidad de agua total. Ya vemos, de acuerdo al comparativo de la línea base, que ya hay algunos bloques que se empiezan a poner en rojo, que es un índice extremadamente alto, y hay varios bloques que se empiezan a poner en alto, pero sigue habiendo varios bloques en disponibilidad, en estrés bajo. Lo que quisiera decir, lo primero que les dije en la primera diapositiva, que si esto lo vemos con criterios científicos, y esto va a ser una de las conclusiones de esto, es que si quisiéramos explotar la Eagle Ford, yo recomendaría explotarla al 25% de lo que se está explotando en Texas. Si eso es económico para los petroleros, me vale absolutamente gorro. No me interesa. Desde el término de la protección de recursos hídricos es lo sostenible y lo sustentable. Explotar no más del 25% de lo que está sucediendo en la Eagle Ford. Si por el contrario nos queremos volver locos y decimos quiero explotar exactamente la tasa máxima de lo que se está explotando en la Eagle Ford, vean cómo se trasladan los índices de estrés. ¿Qué pasa? Pues todo se vuelve rojo. Todo se vuelve rojo. Es decir, no sería, desde el punto de vista hídrico, nunca en la vida llegar a la tasa máxima de explotación de la formación Eagle Ford, porque básicamente vamos a afectar los acuíferos. Los acuíferos, acuérdense que ya tienen un compromiso hídrico, soportan gran parte de la irrigación, soportan consumo humano, soportan la producción del carbón, que es importante en esa área o en esa zona. Entonces ya tienen un compromiso hídrico establecido. Si ahora le sobreponemos un nuevo uso consultivo de una industria altamente consumidora como el shale gas, pues esto pasaría. La siguiente. Y esto es una matriz de decisión complicada pero interesante de leer. Aquí lo que establece, lo que dijimos es, oye, ¿qué pasa si queremos ahora combinar diferentes longitudes de laterales con diferentes consumos de agua por metro? Por ejemplo, ¿qué pasa si los petroleros quisieran perforar tramos laterales equivalentes al primer cuartil de la formación Eagle Ford? Esto es tramos de 1.610 metros de lateral, 1.6 kilómetros. Y los consumos de agua fueran de 17 metros cúbicos por metro. ¿Sí queda claro? Pues si esa fuera la consideración, esta sería la disponibilidad de agua. Pero si ahora consideramos el mismo tramo de lateral, pero el consumo de agua en lugar de ser 17 sería 21%, 21 metros cúbicos, que es equivale a la mediana de los consumos de agua en la Eagle Ford, esta sería los consumos. Y si ahora los consumos son de 25 metros cúbicos, pues estas serían las disponibilidades. Si ahora queremos aumentar el tramo de laterales de 1.610 a 1.850, tenemos una serie de combinaciones, ¿lo ven? Tenemos una matriz de decisión que rápidamente nos permite inferir si yo tengo ciertos tramos de laterales y voy aplicando diferentes disponibilidades de agua, pues cómo van cambiando las disponibilidades de agua en cada uno de los bloques de la CNH. ¿De acuerdo? Y pues este sería el tramo el escenario más desfavorable. Tener un tramo de lateral de 2.200 metros, que equivaldría al cuartil número 3 de la Eagle Ford, con un consumo de agua de 25.94 metros cúbicos sobre metro de tramo lateral. La siguiente. Esto en números representa lo siguiente. Bueno, espero, ¿alcanzan a ver la tabla?
no mucho, una disculpa, pero se las leo. Aquí tenemos cada uno de los escenarios. Tenemos la densidad de número de laterales por kilómetro cuadrado que consideramos en cada uno de los escenarios. Tenemos los pozos proyectados, el agua que cubre cada uno de los bloques, los consumos de agua que se esperan, los consumos de agua con respecto al REDA y los consumos de agua con respecto al uso total. Les leo la primera línea. Considerando el escenario A, que desde mi punto de vista es el sostenible, en donde explotáramos la Eagle Ford a un 25% de lo que explota la Eagle Ford en Estados Unidos, estaríamos considerando que podrían perforarse 0.039 laterales por kilómetro cuadrado, ¿sí? Esto implicaría una proyección de 1.362 pozos de gas y aceite y o aceite, que implicarían 56 millones de metros cúbicos que requeriría la industria petrolera, que implicaría el 20% del REDA o el 0.68% de todos los consumos de agua de las cuencas, que es un porcentaje bajo. Si nos vamos al escenario más desfavorable, pues estaríamos consumiendo, en lugar de 56 millones de metros cúbicos, 1.400 millones de metros cúbicos, que equivale a más del 100% de los registros del REDA, que equivaldría al 17% de todos los consumos de agua. Estos consumos, aunque les parecen bajos, nos dio la tranquilidad de que son consumos o porcentajes con respecto al uso total muy acercados a la realidad. Por ejemplo, el fracturamiento hidráulico en Estados Unidos, en Texas particularmente, aunque se consume una gran cantidad de agua, el Buró de Geología Económica reporta que el porcentaje de fracturamiento hidráulico con respecto al porcentaje total de agua es del 2%. ¿Sí? O sea que el fracturamiento hidráulico solo consume el 2% de agua de todo el agua de Texas. ¿Cuál es el secreto de los tejanos? Pues que diversifican sus fuentes de agua para fracturamiento hidráulico, que utilizan un sector agua subterránea, un sector agua superficial, un sector agua del flowback, es decir, del agua que recuperan del propio fracturamiento hidráulico, y un gran porcentaje, como la mitad de la fuente del fracturamiento del Eagle Ford, proviene de acuíferos salados, de acuíferos de agua salada, principalmente del acuífero Edwards o Wilcox, que en su parte profunda tiene concentraciones de sólidos totales disueltos de casi 35.000, 40.000 partes por millón. Esa parte es la que utilizan, y ese es un área de oportunidad que yo recomendaría. Si se llegara a hacer el fracturamiento hidráulico en México, yo propondría, número 1, que no se explote a más del 25%, y número 2, que se estudien los acuíferos salados. Por supuesto que hace 20 años, para la industria del agua, pues qué rayos nos interesaba estudiar acuíferos salados si eso no nos provee de fuente de agua potable, ¿de acuerdo? Pero si ahora vemos que eso puede subsanar y resolver parcialmente la fuente de fracturamiento hidráulico y evitamos entrar en competencia hídrica con los acuíferos de agua dulce, pues creo que es una buena solución. La siguiente. Bueno, para terminar, algunas conclusiones. El desarrollo de plays no convencionales de hidrocarburos, pues definitivamente no lo podemos negar, es una actividad altamente consumidora de agua. Para números generales, la Eagle Ford actualmente en Texas está consumiendo 37.000 metros cúbicos por pozo, 25 metros cúbicos por metro de tramo lateral que se perfora, y se han consumido 400 millones de metros cúbicos en 10 años. Eso es lo que ha consumido la formación Eagle Ford, que es lo que consumen varias ciudades en México. Si se llegara a explotar la formación Eagle Ford y formaciones equivalentes en México, que no, le llamamos el Play Eagle Ford en México, pero sabemos que geológicamente incluso esa formación está limitada. Tendríamos que ir hacia otras formaciones dentro de las cuencas en estudio. Se podrían afectar los recursos hídricos ya comprometidos para satisfacer gran parte del riego, consumo humano y desarrollo de otras industrias como la explotación del carbón. La metodología que diseñamos, porque esta es una metodología, muestra por medio de indicadores de agua superficial, subterránea y total, la potencial afectación en el agua asociada a posibles escenarios de explotación de shale gas, y pues considerando que es una metodología, pues creemos que puede ser aplicada a otros plays no convencionales en el mundo en condiciones geológicas similares y condiciones climáticas similares. Esto es, plays ubicados en zonas áridas que dependan del agua subterránea. Eso es bien importante subrayarlo. Todo lo que platiqué es bajo el supuesto de que el play va a depender del agua subterránea. ¿Sí? Si el play dependiera de agua superficial, otra sería la historia, como va a pasar en Veracruz.
pero no como va a pasar en el noroeste de México. Bueno, les decía que los financiamientos del Buró de Geología Económica, Fulbright, la Matías Romero y la de GAPA, y me despido con una fotografía de Google Earth de la formación Eagle Ford. Esto es Carrizo Springs, Piedras Negras está por acá, y alcanzan a ver estos cuadraditos chiquititos. ¿Sí los alcanzan a ver? Que están por todos lados. ¿Qué creen que son? Son peras de perforación. Son peras de perforación. Y cada pera llega a tener hasta 16 pozos. Entonces, bueno, pues ese es el desarrollo de la formación Eagle Ford. Les agradezco muchísimo su atención. Gracias. ¿Tenemos tiempo para algunas preguntas? Sí, yo tengo una pregunta con respecto a los índices de estrés de agua subterránea, superficial y totales, pero en el lado de Texas, porque bueno, nos enseñaste todo en el lado de México, y a lo mejor hubiera estado interesante ver como referencia cómo evolucionó con el consumo de agua el índice de estrés, ¿no?, de los recursos de allá, para poder tener una comparativa. Una comparativa. No sé si llegaron a hacer ese análisis, pero no lo muestran. Es una idea, porque no tuvo resultados bonitos. No, es una idea muy buena. La planteamos en algún momento, por cuestiones de tiempo no lo hicimos durante la estancia que estuve allá, pero sí pretendemos hacerlo. En Texas hubo una situación muy particular. En 2012 hubo una sequía extraordinaria, una sequía que duró 3 años. Y eso afectó parte del consumo del fracturamiento hidráulico. Entonces, algo de lo que creímos que nos iba a meter ruido en el índice de estrés de agua es la sequía. Entonces incluso consideramos un experto de sequías que trabaja en el Buró de Geología Económica para hacer ese análisis, y está en veremos, pero es un comentario muy importante. Y otra pregunta más pequeña, por favor. Que considera mucho la longitud de los pozos, pero la lateral. La lateral sí, pero como comentabas, busan, ¿no? Entonces, sí. ¿consideraron la longitud total o la longitud proyectada en la horizontal? Muy buena pregunta. La longitud exactamente horizontal. O sea, los pozos que enseñé que están busando, quiere decir que tienen un tramo vertical, después tienen una inclinación y después empiezan a ser francamente horizontales. Utilizamos un criterio de menos de 2.5 grados con respecto al plano. Entonces, a partir de menos de 2.5 grados, consideramos un tramo meramente horizontal, sin buzamiento, y eso fue lo que consideramos. Gracias. Gracias, Darío. Gracias, doctor. Su conferencia muy ilustrativa. Muchas gracias. La pregunta es la siguiente. Los desechos, cuando se hace la extracción, ¿qué promedio hay de ese desecho? Hay un promedio que dice que es de un barril de petróleo producido por esta técnica produce 4 barriles de desecho tóxico. ¿Es cierto esta relación? A ver, es una pregunta muy buena. El principal desecho del desarrollo de playas no convencionales se denomina agua producida. Y el agua producida es una combinación del agua que retorna del fracturamiento hidráulico, que se llama flowback, un porcentaje, y otro porcentaje del agua natural en la formación. No lo puedo decir en términos de barriles, pero en términos de metros cúbicos, si se utilizan 37,000 metros cúbicos por pozo para fracturar, más o menos el agua producida en la Eagle Ford es del orden de 20,000 metros cúbicos por pozo. Ahí no podría decir cuánto es lo que se extrae de hidrocarburo. Lo único que puedo decir es que por cada pozo que se fractura se genera un pasivo ambiental equivalente a 20,000 metros cúbicos, la mediana, que se necesitan disponer. Y es un tema muy interesante porque en México, ¿qué vamos a hacer con el agua producida? En Estados Unidos se puede inyectar el agua producida porque la Agencia Ambiental de Estados Unidos tiene un programa de pozos de inyección, y particularmente los pozos de inyección tipo 2 son los que permiten la inyección de los desechos de la industria de los hidrocarburos. En México, si extraemos hidrocarburo, ¿qué va a pasar con el agua producida? No sé si contesté la pregunta. Sí, doctor. ¿El tipo 2 es gas o aceite? El tipo 2 son desechos de la industria petrolera.
en general. No importa qué producto, siempre y cuando sea desechos de la industria petrolera, eso se puede transformar en un desecho líquido y se inyectan en los pozos tipo 2, que básicamente se inyectan en acuíferos salinos. Pero son 20,000 metros cúbicos por pozo. Entonces en México, si no tenemos una legislación que favorezca la inyección, ¿qué vamos a hacer con esos 20,000 metros cúbicos? ¿Se va a tratar? Entonces, vean el panorama. El panorama es: necesito un chorro de agua para fracturar y después tengo un chorro de agua que tratar, ¿no? Entonces ese es otro problema muy importante, porque en México pues se prohíben los pozos, los llamados pozos letrina, ¿no? Pero no sé usted qué opine. Excelente conferencia, doctor, gracias. Muchas gracias. Pensando un poco en la situación del país, que usted abordó muy adecuadamente, este fracturamiento hidráulico, los no convencionales, creo que llegan tarde a la situación que vivimos en México. Sí. Estamos en necesidad de administrar la declinación petrolera. Claro. Y yo creo que va a haber por ahí los campos marginales y otras medidas que pudieran incrementarlo un poco más. Pero en esta ilógica, yo diría ilógica extractivista, yo creo que las situaciones son muy contingentes. Sí, ¿verdad? Por un lado, el hecho de la disminución de las reservas, la disminución de la extracción, no producción, porque no se producen los hidrocarburos, sino se extraen. Y por otro lado, precisamente el impacto ambiental, que es el más fuerte, no solo la utilización del agua, sino el impacto ambiental que eso genera, y como ya lo mencionó, pues el agua residual. ¿Qué se va a hacer con esa agua? Es un problema muy fuerte. Por otro lado, el aspecto del paisaje. Imaginar esas colinas sin agua, ¿verdad? Todas esas zonas sin agua y llenas de pozos. Sí. Entonces el país, y de hecho el mundo, se está orillando a una crisis ecológica muy grande. Primero, por la utilización de los hidrocarburos, que en muchos lugares ya están en declinación. Y por otro, para producir más, paradójicamente, o tener más aceite o más hidrocarburos, paradójicamente, más agua. Y el agua es el segundo recurso después del petróleo que está en completa contingencia a nivel mundial y desde luego en México también. Claro. ¿Cómo ve todos esos vectores de contingencia en el país? Muy complicados. Gracias por sus comentarios. Yo creo que sí llegó tarde el debate, nos desfasamos 15 años, 20 años fácilmente. Yo ahorita lo veo muy poco factible. Es decir, veo primero que la ventana económica es muy estrecha. El precio de los hidrocarburos sigue fluctuando y extraer este tipo de hidrocarburos es caro. Segundo, el problema del agua. Tercero, el desecho del agua producida. Cuarto, los sismos, porque genera una sismicidad inducida, eso está probado. Algo que es muy grave es, imagínense, por ejemplo, todo esto, los cambios de uso de suelo que hay. Esto cambia el régimen hidrológico de escurrimiento y de recarga por completo. Porque aquí además vemos a lo lejos estos cuadritos, pero aquí hay tuberías, aquí hay plantas de tratamiento, hay nuevos pozos de agua, pozos de gas, pozos de aceite, viviendas, campamentos, cambia todo el panorama, ¿no? Entonces, sí, yo creo que llegó tarde, pero al menos creo que tenemos la responsabilidad de seguir debatiéndolo, porque si en una de esas las autoridades deciden que esto sí va, que puede pasar, pues tenemos que estar preparados, ¿no? Gracias. Una última pregunta. Sí. Ya se la contestaste. Oye, ¿tú tienes información de la vida útil de estos pozos? O sea, con la idea no solo de la contaminación ambiental, de la cantidad de agua, sino otro factor, yo creo que también sería la vida útil de estos pozos, es decir, ¿qué tanto se gasta en perforación de pozos, ¿no? Porque estos pozos, aparte de todo, es muy caro perforar. Son muy caros perforar. ¿Y la vida útil de un pozo? De estos pozos es una vida útil muy corta. O sea, la producción de estos pozos es que declinan muy rápido. Más o menos el análisis que hemos hecho es que estos pozos se pueden seguir explotando 3 años, 4 años. Ahora, a ver, en Estados Unidos y particularmente Texas no es el mejor ejemplo de lo que puede suceder, porque
por la parte legal, es decir, ahí el cowboy que tiene su rancho aquí es dueño de la tierra y de todos los recursos minerales y del subsuelo que de ella se atraviesan. Entonces, el agua, los minerales y el hidrocarburo es privado. Ellos lo comercializan. Entonces, por eso ha habido esta proliferación tan grande. Pero bueno, contestando ya tu pregunta, más o menos duran 3, 4, 5 años, duran muy poco, o a veces menos, a veces meses. Entonces, claro, pues son factores que dañan mucho más, ¿no? Gracias. Sí. Una más. Martín, por favor. Bueno, me pidieron una pregunta breve. Adelante. Pero no es breve. Bueno, una es que algunos están pensando si se trae el agua de mar, ¿no? La otra supongo que en Estados Unidos de alguna forma ya reconciliaron el uso del agua con respecto a lo que han explotado, que por legislación nosotros tenemos que ver qué hacemos en México. Por supuesto. Ajá, Por supuesto. y último, esto representaría, si se avanzara en el 25% de explotación, como comentas, representaría una gran oportunidad para los ingenieros en ciencias de la Tierra, o sea, sí. Toda esta gente que está, muchachos. o sea, sería una gran oportunidad. ¿Qué piensas? Sí, gracias. Muchas gracias. A ver, agua de mar es factible, es factible. En esta parte, el problema sería la transportación del agua de mar. Por fines de concentraciones de sales, ya no hay que preocuparse. Sí, esperemos, ¿no? Pero ya, por ejemplo, inicialmente se fracturaban pozos con agua potable. Hoy en día ya la literatura menciona que ya se pueden utilizar agua cercana a las concentraciones de agua de mar, 40.000, 50.000 partes por millón de cloruro de sodio, de sólidos totales o de como lo veas. Entonces se puede. Lo único que yo vería limitante es la transportación de los ductos o los ductos que tienes que construir para transportar el agua de mar en los polígonos donde estás lejos de la zona de costa. En los polígonos donde estás cercano a la costa, pues pudiese ser. Ahora, en esa costa, en esa parte del Golfo, hay una zona natural protegida. Esa es otra que no platiqué, pero hay varias zonas naturales protegidas. Y con respecto a la segunda pregunta, a ver, yo creo que los futuros ingenieros en ciencias de la Tierra, esto representa una oportunidad. El estudio, la caracterización de estos sitios, la evaluación geológica, geofísica del subsuelo y el mensaje de la plática, los manejos de agua. No se vayan a olvidar que la industria de los hidrocarburos, sea la no convencional o la convencional, requiere agua. Por un lado requiere agua y por otro lado el agua es un problema en el control de pozos. Entonces el agua juega un papel bien importante en el éxito o fracaso de este tipo de yacimientos. Entonces ténganlo en cuenta cuando sean gerentes o directores y digan, pues el agua, me platicaron ahí, me dieron una ponencia de que el agua es importante, ¿no? Además se puede pedir perdón. Pues siempre sí. Bueno. Pues muchas gracias. Le pedimos que le haga entrega de su constancia. Gracias. La División de Ingeniería y Ciencias de la Tierra otorga al doctor Antonio Hernández Espriu un reconocimiento a través de esta constancia. Gracias. Excelente plática. Muy amable. Y quiero también Gracias, aprovechar, al contrario, agradecerles a todos los participantes estos espacios de conferencias que tenemos cada mes, así como los que tenemos en otras actividades. Su objetivo es que ustedes vivan una atmósfera académica para que, y independientemente de nuestra área, sean geólogos, geofísicos, petroleros, mineros, creo que la única manera de transformar la realidad es conociéndola. Y vivimos en un mundo lleno de asuntos paradójicos, cosas con otro rostro, vive la industria minera, nosotros estamos vinculados, insertados en esta solución de problemática, ¿no? Entonces, pues los invito a que sigan participando. El próximo mes también tenemos una conferencia interesante y la próxima semana tenemos también dentro de la feria un anuncio de la Feria de las Asociaciones Estudiantiles, el día de la compañía Chevron, donde traen especialistas que nos dan otra óptica de otras problemáticas. Pero reitero, felicitaciones. Gracias, Enrique. Y gracias. Gracias.
Gracias. ¿Te gustó?